Hola, te damos la bienvenida de parte de la Iglesia Bautista Palabra de Vida en Tampa, Florida. Es un gozo para nosotros compartir este mensaje contigo. Esperamos que sea de edificación. Para más información, visita nuestro sitio en internet. Que Dios te bendiga. La criónica es el proceso de congelar a una persona a 200 grados Fahrenheit bajo cero después de fallecida. Si tú deseas que te congelen a 200 grados Fahrenheit bajo cero después de morir, tienes que pagar unos $200,000 aproximadamente. Y tú me preguntarás, ¿y por qué querría yo que me congelaran? ¿Cuál es el propósito de la criónica? Bueno, el propósito es esperar el progreso de la tecnología para descongelarte en el futuro y ver si esa nueva tecnología te puede resucitar. Estuve averiguando yo un paquete de criónica y si no me alcanza para todo el cuerpo, por la cabeza me cobran $80,000. Esa es una teoría que requiere mucha fe en la ciencia. Básicamente la ciencia tiene que ser tu Dios para que tú hagas eso. Y aunque parezca descabellado, una idea fuera de este mundo, esta gente que hace el proceso de la criónica ha dado esperanza a muchas personas. El mes de diciembre del año pasado congelaron a su cliente número 183. O sea que sí hay personas que están usando este proceso con una esperanza en sus corazones después de la muerte. Un hombre muy famoso de la televisión de Estados Unidos llamado Larry King dijo lo siguiente: yo no creo en la vida después de la muerte, nunca lo he aceptado, nunca he dado ese paso de fe. Cuando mueres dices adiós y ese adiós es definitivo. Por esto, lo único que te puede dar un poco de esperanza es ser congelado para que algún día alguna persona te cure de lo que moriste y regreses a la vida. En otras palabras, no quiero que me entierren o que me quemen. Tengo que tener un poco de esperanza. Parece que tienen otro cliente ahí. Yo te pregunto hoy, ¿cuál es tu esperanza después de tu muerte? ¿Qué sucederá contigo? El reloj está corriendo y tu vida terminará tarde o temprano. ¿Qué sucederá contigo? ¿A dónde vas después de la muerte? ¿Crees en la reencarnación? Eso está muy famoso hoy en día. Los cuerpos reencarnan una vez muertos en otras cosas, animales o personas. ¿Crees en el paraíso del Islam? ¿Crees que hay vida después de la muerte? ¿Crees en la criónica? ¿Tienen esta gente otro cliente en ti? Toda persona que cree en Jesús como su Salvador tiene esperanza para la vida después de la muerte. En Juan 11, Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Esa esperanza del creyente no está basada en cuentos de hadas. Esa esperanza de que un día resucitaremos, se nos darán cuerpos nuevos, no son mitos, fábulas, leyendas. Es la verdad. Esa esperanza no viene de teorías o suposiciones. Esa esperanza está fundamentada en un evento histórico verificable. Voy a repetir eso. La esperanza del cristiano de una vida eterna en la presencia de Cristo después de morir, esa esperanza está basada en un hecho histórico verificable. No es cuentos de hadas. ¿Cuál es el hecho histórico verificable?
en la que está basada nuestra esperanza? La resurrección del mismo Cristo Jesús. Él se levantó de los muertos al tercer día. Él venció la muerte. Él derrotó la muerte. Y de eso nos habla Marcos en el pasaje que tenemos frente a nosotros hoy. Marcos dedica más del 35% de su evangelio a la última semana de la vida de Jesús. Así de importante es esta última semana, desde que Jesús entró a Jerusalén montado en un burrito hasta que Jesús resucitó el día domingo. Solamente sobre esta última semana de la vida de Jesús, nosotros en esta iglesia hemos escuchado 24 sermones con este. Eso es medio año de estar hablando domingo tras domingo de la última semana de la vida de Cristo. Esa es la importancia que nosotros le damos aquí a la cruz de Jesús. Y ahora nosotros hablamos también de la importancia de su resurrección. Hoy en Marcos 16, 1 al 8 termina esta semana, esta última semana de la vida y el ministerio de Jesús en la tierra. Y Marcos nos narra lo que sucedió después de la resurrección de Jesús. Vamos a ver paso a paso qué es lo que sucede. Miremos en primer lugar la devoción de las mujeres que seguían a Jesús. La devoción de las mujeres que seguían a Jesús. Marcos capítulo 16, versículo 1. ¿Están conmigo, amados hermanos y hermanas? Marcos 16, 1 dice así: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Jesús fue juzgado delante de 3 tribunales diferentes el día viernes, durante la madrugada y hasta las horas de la mañana. ¿Recuerdan ustedes a qué horas fue crucificado Jesús? Jesús fue crucificado a las 9 de la mañana el día viernes. Él estuvo en la cruz 6 horas y a las 3 de la tarde Él entregó su espíritu. Él murió, voluntariamente murió. No fue que, murió por fallas de su sistema. No, Él entregó su vida. Él decidió morir a las 3 de la tarde. Después de que Jesús murió, un hombre muy valiente llamado José de Arimatea fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. De eso hablamos el domingo pasado. Ayudado por Nicodemo, sepultaron a Jesús después de haberlo envuelto en unas sábanas. Sepultaron a Jesús en una tumba, en la tumba de la familia de José de Arimatea, que no había sido usada. José de Arimatea tuvo desde las 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde para sepultar a Jesús. Tuvo que haber sido muy rápido José de Arimatea y Nicodemo para llegar donde Pilato, ir a comprar lo que necesitaban, ir a preparar el cuerpo de Jesús, lavarlo, envolverlo en una sábana con especias aromáticas y perfumes que ellos le ponían los judíos a los cuerpos de seres queridos muertos y ponerlo en la tumba. Cerca de todo lo que José de Arimatea y Nicodemo estaban haciendo, ahí estaban las mujeres que nunca se separaron de la cruz de Jesús. Estaban siguiendo toda la acción hasta el punto que ellas vieron dónde lo habían sepultado el día viernes. ¿Por qué había tanta prisa el viernes para sepultar a Jesús antes de las 6 de la tarde? Porque más o menos a las 6 de la tarde oscurecía, y cuando oscurecía para el judío acababa el día viernes y comenzaba el día sábado. Y el día sábado para los judíos era un día muy importante. Ellos le llamaban el día de reposo. Y para los judíos del siglo I, el día de reposo era un día sagrado. Nadie caminaba más de ciertas distancias, nadie cocinaba, nadie hacía esfuerzos de levantar ciertas cosas de cierto peso, etc. Ellos eran muy minuciosos en cumplir las leyes del día sábado, muy minuciosos. Entonces, tenían que enterrarlo, tenían que sepultarlo antes del atardecer del día viernes. Ahora, imagínense ustedes a los
seguidores de Jesús ese día viernes. Jesús fue juzgado, los discípulos huyeron por temor a que a ellos también los arrestaran. Luego Jesús fue crucificado. Juan estaba cerca de la cruz. La mamá de Jesús, María, estaba cerca de la cruz. Algunas mujeres que siguieron a Jesús estaban cerca de la cruz. Imagínense qué pensarían los discípulos, estas mujeres que siguieron a Jesús, todos los seguidores fieles de Jesús durante estos 3 años de ministerio. Su esperanza era Cristo. Ellos habían dejado todo, trabajos, familia, para seguir a Jesús. Y ahora el que había sido su esperanza estaba muerto, desnudo, colgado en un madero, colgado en un trozo de madera. ¿Qué pasó con estos hombres y con estas mujeres el día sábado? La Biblia no nos dice casi nada, solo Lucas nos da un detalle. Lucas 23 dice que las mujeres descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Se fueron a sus casas. Imagínense ustedes a estas mujeres metidas en sus casas, la esperanza de su vida, en quien ellas habían puesto toda su esperanza, estaba muerto. Su maestro estaba muerto. Su rey, su Dios, su Salvador estaba muerto. Estas mujeres y los discípulos también, yo me los imagino destrozados, llorando, desconcertados, preguntándose, ¿pero qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que ha pasado en estas últimas horas? Hermanos, nosotros debemos recordar que el día jueves, en la última cena, los discípulos estaban discutiendo quién de ellos sería el más grande en el reino de Cristo. Ellos estaban esperando que Cristo estableciera un reino político en ese momento de la historia. Pero ahora esa gran esperanza que ellos habían tenido está derrumbada, está hecho pedazos. ¿Qué están pensando ellos? Nosotros sabemos por otros evangelios que unos días después de que Jesús resucitó, Pedro y otros discípulos regresaron a pescar. En otras palabras, regresaron a su profesión anterior, como diciendo, ¿y qué vamos a hacer con nuestra vida? No nos queda más que volver a los trabajos normales que nosotros teníamos antes de que Jesús nos llamara. Hermanos, esa era su gran esperanza de vida, Jesús. Había muerto en vergüenza, desnudo en una cruz, maltratado, golpeado, burlado, escupido, sangrando. Imagínense a los discípulos, a estas mujeres, preguntándose el sábado, ¿ese es nuestro Salvador? ¿Ese es nuestro Señor? ¿A Él estábamos siguiendo? ¿Qué pasó? Nos decepcionó. No sabemos con toda seguridad qué pasó el sábado, pero sí podemos estar seguros de que estos hombres estaban destrozados, de que estas mujeres que habían puesto sus esperanzas en Jesús estaban desbaratados. Jesús había muerto como un criminal en una cruz. Además de eso, en estos últimos días los discípulos y estas mujeres no habían dormido bien. Mucha acción en esta última semana. Mucho ir y venir, preparar, buscar, traer. Tenían miedo de los líderes judíos seguramente, de que los identificaran como, hey, mira, estos también estuvieron con Jesús, vamos a arrestarlos también y hacerlos sufrir como hicimos con Jesús mismo. El día sábado también Mateo nos dice que los líderes religiosos fueron con Pilato y le pidieron a Pilato que asegurara la tumba donde habían puesto a Jesús. ¿Recuerdan eso? Pilato les dio una guardia, que era un grupo de más de 12 soldados, y pusieron un sello en la piedra de la tumba para asegurarse que los discípulos no vinieran y se robaran el cuerpo de Jesús y dijeran después, Jesús resucitó. Marcos nos pone en el contexto ahí en el versículo 1, cuando pasó el día de reposo. 3 mujeres nos menciona Marcos aquí. No Pedro,
no Juan, no Mateo, no Jacobo, no los hombres que juraron ir a Jesús hasta la muerte. No, ellos estaban escondidos en su casa, en algún lugar en Jerusalén, o tal vez hasta habían huido a Betania o al norte de Israel. De ellos no se sabe nada el día sábado, ni el día domingo, hasta que aparecen 3 valientes mujeres. En contra de todo pronóstico. Los hombres nos creemos muy bravos a veces, ¿no es cierto? Que podemos, que sabemos, que tenemos toda la información, que tomamos las mejores decisiones, que somos los más valientes. Ese es el estereotipo, especialmente en Latinoamérica, ¿no es cierto? A la mujer hasta se le dice el sexo débil. Y aparecen estas 3 mujeres retando, hermanos, toda la autoridad del Imperio Romano, en contra de cualquier peligro que ellas pudieran sufrir. Y van directo a la tumba de Jesús. ¿Con qué? ¿Qué llevan en sus manos? ¿Y para qué van a la tumba de Jesús? Dice que compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Este acto de ungir el cuerpo de una persona muerta era un acto de amor, de respeto y de devoción. ¿Por qué hacían los judíos esto? Como un acto de amor para disminuir el mal olor de un cuerpo descompuesto. Por eso lo hacían. Estas mujeres querían ir a servir a Jesús por última vez. Por última vez. Bueno, ya murió. Bueno, ya no está con nosotros. Bueno, nuestras esperanzas están destrozadas, pero vamos a hacerle un último acto de servicio a nuestro Salvador. Un último acto de amor a nuestro Salvador. Estas mujeres aún tenían devoción por Jesús. Escuchen esto, hermanos. Cuando Jesús, y ellas lo habían visto, había muerto en un madero desnudo y sangriento. Dice el profeta Isaías que no había nada hermoso en Jesús como para llamar nuestra atención. Estaba desfigurado. Y aún así, estas mujeres fueron al sepulcro para ungir a su Señor como un último acto de servicio. Ellas estaban tomando un riesgo grande de asociarse con Jesús. Este hombre había muerto como un criminal. Estas mujeres estaban corriendo más o menos el mismo riesgo de José de Arimatea el día viernes y Nicodemo, asociarse con un criminal que había sido crucificado como un revolucionario en contra del Imperio Romano. Y aquí tenemos algo muy importante para aplicarlo a nuestras vidas, hermanos. Mañana lunes, el pastor Sugel Michelet nos ayuda aquí a aplicar estos versículos a nuestra vida. Escuchen lo que él dice. Estas mujeres amaron a Jesús cuando no era emocionante hacerlo. Estas mujeres, amados, estaban destrozadas. Ahí no había ningún tipo de emoción para hacer lo que estas mujeres decidieron hacer. No se sentía bonito. Escucha esto, hermano. No se sentía bonito ese día domingo por la mañana levantarse e ir a servir a Jesús. Sigue diciendo el pastor Sugel. Ellas amaron a Jesús cuando no era popular hacerlo. Ellas amaron a Jesús cuando incluso era peligroso hacerlo. Es muy fácil decir a Cristo, yo te amo, cuando estamos cómodos dentro de un edificio con aire acondicionado como este y en un ambiente protegido donde nadie nos persigue. Pero el verdadero amor a Cristo es aquel que nos lleva a salir de nuestra zona de seguridad, a salir de nuestra zona de comodidad para servirle a Él, movidos únicamente por amor a Él. Hermanos, a veces nosotros los creyentes estamos llamados a hacer cosas que no son muy emocionantes, que no se sienten muy bonitas hacerlo. ¿No es cierto?
Tal vez hoy tú estás hasta aquí en este momento en la iglesia y cuando te levantaste en la mañana no se sentía muy bonito venir para acá. Tal vez estás enfermo aquí. Tal vez tenías la tentación de quedarte en tu casa, en tu cama, viendo una serie de Netflix, pero decidiste venir acá. Dios nos llama a hacer cosas que a veces no se sienten bonitos, mis hermanos. En el momento no se sienten muy emocionantes. No es muy popular. Pero estas mujeres son un ejemplo para nosotros. Hoy en día vivimos en una época donde se nos enseña, haz aquello que te haga sentir feliz. ¿No es cierto? ¿No es cierto, mis amados hermanos? Haz lo que te haga sentir feliz. Si tú quieres ir por ahí durmiendo sexualmente con un hombre y otro hombre y otro hombre, o una mujer y otra mujer y otra mujer, dale por ahí. La pregunta que generalmente nos hacemos nosotros, ¿qué es? ¿Cómo me siento? ¿No es cierto? ¿Cómo me siento? Cuando se trata de comprar en el centro comercial, ¿qué decimos nosotros? ¿Cómo me siento con esta compra? Cuando se trata de manejar nuestro tiempo, nuestro dinero, nos preguntamos, ¿cómo me siento? Dice Josh McDowell que el mantra de esta generación podría ser, haz lo que sea necesario para sentirte bien contigo mismo, porque eso es lo más importante del mundo. ¿Qué te hace sentir bien? Pero en medio de una cultura así, mis amados hermanos, Dios nos presenta a estas mujeres que sirvieron a Cristo cuando no era cómodo, ni popular, ni nadie les estaba aplaudiendo. Y esos son los servicios que Dios nos manda hacer día con día a otros. ¿No es cierto, amados hermanos? Esposas, no me dejan mentir. A veces mantener la boca cerrada ante una actitud de tu esposo es lo más difícil del mundo, ¿no es cierto? Lo que sientes hacer es gritarle, insultarlo y decirle hasta, pues, de qué se va a morir o algo así. O madres a sus hijos, o esposas a sus esposas, o empleados a sus jefes. Hay jefes que son tan difíciles que lo que uno siente hacer es tirar todo por ahí y salir corriendo después de insultarlo. ¿No es cierto? Pero la vida cristiana no se vive por emociones, mis hermanos. La vida del creyente no se vive por lo que se siente bonito hacer. Déjame decirte que si tú vives por lo que sientes bonito hacer, vas a sufrir muchísimo. Y vas a estar lejos de la voluntad de Dios. Porque Dios te manda a hacer cosas que no se sienten bonito hacerlas. Pero ¿saben qué es lo hermoso de la vida cristiana? Que cuando tú obedeces, aunque no se sienta bonito, como por ejemplo leer la Biblia por la mañana o dedicarte a la oración en privado con Dios, cuando tú haces, aunque sea en contra de lo que sientes, Dios te recompensa y con el paso del tiempo tú empiezas a desear aquellas cosas que antes te costaban mucho. Dios recompensó a estas mujeres con ser las testigos iniciales de la resurrección de Cristo, del acto, de la acción, del evento más importante de toda la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque ellas hicieron aquello que estaba hasta en contra de sus deseos humanos. Dios recompensa a aquellos que le obedecen aún en contra de cómo se sienten. Hombres, nosotros no estamos llamados a serles fieles a nuestras esposas solo cuando nos sentimos con ganas de serles fieles. Esposas, Dios no te llama a someterte a tu esposo, a la autoridad de tu esposo, solo cuando te sientes con ganas de someterte a la autoridad de tu esposo. Él te llama a ser obediente a Él
No importa cómo te sientas. Y a su debido tiempo, Dios pondrá en ti el amor por la obediencia que te va a llevar a disfrutar lo que estás haciendo en obediencia a Él. Miremos en segundo lugar, mis amados hermanos y hermanas, la tumba vacía. Versículo 3. Pero decían entre sí las mujeres que estaban caminando hacia el sepulcro: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Ellas vieron el día viernes que sepultaron a Jesús, pusieron una piedra y la piedra era pesadísima. Algunos comentaristas dicen que esta piedra pesaba hasta 3,000 libras, tonelada y media. ¿Quién va a mover esta piedra? Y así iban preocupadas por eso. Versículo 4. Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande, dice Marcos. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. ¡Qué sorpresa! Ellas venían cargadas con esas especias aromáticas. Ellas venían a encontrarse con un muerto. Ellas lo habían visto morir el viernes. Una lanza pasó el costado de Jesús. Sangre y agua salió del costado de Jesús. Ellas habían visto cuando bajaron el cuerpo, cuando lo limpiaron de su sangre, cuando lo envolvieron en las sábanas, cuando lo metieron a la tumba. Ellas habían visto todo. Ellas estaban buscando un muerto, no un vivo. Ellas no estaban esperando que Jesús se levantara de los muertos. Hermanos, así como hoy en día nosotros no estamos esperando que alguien resucite de los muertos cuando muere. ¿Qué sigue después de que alguien muere? Se organiza un funeral, ¿no es cierto? Y se participa de un funeral. Los muertos hace 2000 años no resucitaban normalmente. Generalmente los muertos se sepultaban y ahí quedaban. Y ellas, como seres humanos normales, como tú y como yo, fueron a la tumba a encontrar un muerto. Imagínense el espanto, hermanos. Pónganse sus sandalias. Ellas van buscando un muerto y la piedra no está en el lugar donde ellas la vieron el viernes. Y ellas entran al sepulcro y dice Marcos que ahí, lean conmigo en el versículo 5, vieron a un joven sentado al lado derecho. Algunos dicen que al lado de donde sepultaron a Jesús. Un joven con vestiduras blancas. Esa es una descripción de un ángel del cielo. Imagínense lo espantado de estas mujeres. Ellas venían a encontrar un muerto y está un joven ahí, adentro del sepulcro. No sé, sentado, no sé, cantando porque él vive tal vez, no sé. Imagínense el espanto, hermano. Este es un aparecido, un fantasma. ¿Qué es esto? Los muertos no resucitan normalmente. Los muertos se quedan muertos. No respiran, no caminan, no hablan, no miran, no oyen. Y estas mujeres entran al sepulcro. ¿Y qué es esto? Se les paró la respiración, se les paró el corazón. Están asombradas. Dice Marcos que están espantadas. La piedra no está, hay un joven allá adentro sentado ahí. Quedaron atónitas. Quedaron atónitas. Un pastor dice, ¿por qué la piedra estaba removida? No era para que Jesús saliera, sino para que los testigos entraran a ver que Jesús estaba vivo, ya no estaba ahí. Miremos en siguiente lugar, mis hermanos, número 3, el testimonio del ángel. Versículo 6. Mas él les dijo, o sea que este muchacho con ropas blancas empezó a hablar. El espanto fue más grande y lo veremos en el último versículo, en el versículo 8, lo espantadas que estaban estas mujeres, lo asustadas que estaban.
Él les dijo: no os asustéis. ¿Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado? Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. El hermano R.C. Sproul dijo que este es el anuncio más inesperado pero fantástico de toda la historia de la humanidad. Ha resucitado. Él no está aquí. Ha resucitado. Y les recuerda: mirad el lugar donde le pusieron. Ustedes vieron que aquí lo metieron, aquí lo pusieron, aquí acostaron el cuerpo de Jesús. No está ahí. Versículo 7. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Vayan a Galilea, no en Jerusalén. En otras palabras, Jesús no comenzará un reino político en la capital de Israel. Vayan a Jerusalén, ahí se encontrarán con Jesús. Pero miren qué palabras las que el ángel les dice a las mujeres. Miren esto conmigo, mis amados hermanos y hermanas. Esta es la orden: vayan a Galilea y digan a sus discípulos. Pero en especial a un discípulo. ¿A quién, mis amados hermanos? A Pedro. Pregúntese, ¿por qué el énfasis? Digan a los discípulos y a Pedro. ¿Por qué el énfasis? Amados, amadas hermanas, los discípulos todos habían huido. Los discípulos todos habían fracasado en cumplir la promesa de que irían con Cristo hasta la muerte. Pero Jesús no se ha dado por vencido con sus discípulos. Pedro le ha negado 3 veces a Jesús, pero Jesús no se ha dado por vencido con su discípulo Pedro. El verbo, dice un comentarista, usado aquí, que Jesús va delante de ustedes, es muy importante. Tan importante como la frase "Él no está aquí". Es un verbo utilizado para hablar de un comandante que va delante de su ejército. También es un verbo utilizado para un pastor que va delante de su rebaño. Jesús, el Señor resucitado, el pastor de los pastores, ahora se va a reunir con sus ovejas en Galilea. Jesús va delante de ellos, guiándolos en el camino. Jesús está con ellos. Aunque ellos fracasaron, Jesús no los ha desamparado. Aunque ellos pecaron, traicionaron a Jesús, huyeron, incluso Pedro negó a Jesús, Jesús todavía no pierde su esperanza, no se da por vencido con sus discípulos. Quizás los discípulos se vean como fracasados, especialmente Pedro, y ellos son los que más necesitan la seguridad de que Jesús estará con ellos porque resucitó. Jesús, con estas palabras que les envía a través del ángel, les da esperanza. ¿Esperanza de qué? De ser restaurados a un servicio para Él. Veamos en cuarto lugar, mis amados hermanos, la reacción de las mujeres. Miren conmigo el versículo 8, la reacción de las mujeres. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. En otras palabras, ellas estaban desconcertadas. Todavía cuando iban alejándose del sepulcro, se estaban preguntando: ¿qué sucedió? ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo? ¿De verdad vimos a ese ángel? ¿De verdad pasó lo que pasó? Nadie se esperaba que Jesucristo resucitara. Había una mezcla de todo tipo de emociones ahí, mi hermano, mi hermana. Miedo, alegría, esperanza, asombro. Y es irónico que durante todo el Evangelio de Marcos, Jesús les dice a las personas que sanó: no les digas nada a nadie, no le digas nada a nadie, no le digas nada a nadie que yo te sané.
¿Y qué hacen las personas? Van y le cuentan a todo el mundo que Jesús los sanó. Y ahora que el ángel les dice, vayan y digan, las mujeres no dicen nada. Pero eso duró solo por un momento, porque estaban en shock. Hermanos, recuerden, hermanas, amadas, recuerden que este es el evento más importante de la historia de la humanidad, la resurrección de Jesús. Yo no sé cómo tú hubieras reaccionado, cómo yo hubiera reaccionado, pero entiendo la reacción de estas mujeres. Están espantadas, están tratando de conectar todo lo que ellas vieron con lo que Jesús les enseñó, lo que vieron el viernes, Jesús en la cruz, Jesús en la tumba, y ahora relacionando todo en sus mentes y diciendo, Él está vivo, Él está vivo, Él murió, pero se levantó de los muertos. Ahora, mis amados hermanos, yo quiero que nos preguntemos para terminar, ¿cuáles son los resultados de la resurrección en nuestra vida diaria? Para empezar, sin la resurrección, tú y yo estamos perdiendo el tiempo aquí. Cada domingo, nosotros los seguidores de Jesús nos reunimos para celebrar que Jesús resucitó. Y si Jesús no resucitó, como algunos dicen, nuestra fe es vana, vacía, no sirve para nada. Podemos ser considerados como unos locos, celebrando a un Salvador que sigue muerto. Si Cristo no resucitó, la cruz no significa nada. Si Cristo no resucitó, las obras de Jesús no sirven para nada. Si Cristo no resucitó, tú y yo no tenemos salvación, ni tenemos esperanza. Pero hay buenas noticias. Cristo Jesús se levantó de los muertos y eso cambia la historia. Eso cambia la historia. El cristianismo no tiene valor a menos que la resurrección sea cierta. A menos que la resurrección sea un evento real, que realmente sucedió en un momento de la historia que se puede identificar y verificar. ¿Y saben qué? Las pruebas para la resurrección son claras y seguras. Nuestra fe está descansando sobre la resurrección de Cristo, un evento histórico verdadero. No importa lo que los maestros de las universidades digan, Cristo resucitó de los muertos. La tumba está vacía y nadie ha podido explicar la tumba vacía aparte de la resurrección de Cristo. Nadie. Eso cambia toda la historia. Amados hermanos, podemos ver por lo menos 4 resultados de la resurrección en nuestro día a día. La resurrección garantiza la derrota de la muerte y el perdón de nuestros pecados. Yo comencé diciéndote, tarde o temprano, tú y yo moriremos. ¿Has pensado en eso? Hoy la muerte es como un tema tabú, ¿no es cierto? Algunas personas piensan que morir es dejar de existir. Yo he platicado con algunas personas que me dicen que morir es como las gallinas o los perros. Nada más dejo de respirar, mi corazón deja de palpitar, mi cerebro deja de funcionar, mis pulmones dejan de oxigenar mi cuerpo y ahí quedo. Y mi pregunta es, ¿y para qué sirve tu vida entonces? Y la respuesta de un joven no hace mucho tiempo fue, para abono. Mi vida sirve para abono de las plantas. Bueno, no es un uso muy provechoso para una vida humana, ¿no es cierto? Tú y yo vamos a morir. Hay una vida después de la muerte. Y la resurrección de Cristo garantiza que la muerte ha sido vencida, ya no tiene más poder sobre nosotros. La muerte no es dejar de existir.
Después de que tu cuerpo deja de funcionar, hay una vida que viene más adelante. ¿Cuán a menudo tú piensas en eso? Dijo una vez Charles Spurgeon, quien no se prepara para la muerte es más que un necio común y corriente. Quien no se prepara para la muerte está loco. ¿Estás preparado tú para el momento cuando tu vida termina en esta tierra? Antes se hablaba más de la muerte que hoy en día. He estado leyendo un libro que se llama Recuerda la muerte. Y en ese libro se dice que en los años 1700, 1800, las iglesias tenían sus cementerios al lado de sus edificios. Hasta el día de hoy tú puedes ver iglesias que tienen su edificio donde se reúnen y al lado o atrás está el cementerio. Y había un propósito muy específico para eso. Cada domingo que tú venías a la iglesia, tú tenías que pasar cerca del cementerio. Y eso te recordaba a ti que ahí vas a estar tú un día, tarde o temprano. Los pastores predicaban mucho acerca de la muerte. Los padres hablaban en la mesa de cenar con sus hijos acerca de la muerte. Es más, en la época de los puritanos en esta nación, los papás y los maestros les enseñaban a los niños el ABC. Así como nosotros le enseñamos a nuestros hijos el ABC, decimos A, avión, B, bote, C, casa. Ellos les enseñaban el ABC, pero escuchen esto. Para la letra T, ellos tenían la palabra tiempo. Y en la figura del librito para enseñar a los niños la letra T, había un esqueleto con un reloj de arena. Y había una frase que decía, tiempo. A todos les llega su tiempo, a grandes y pequeños. ¿Cómo ves tú esa clase del abecedario? Empiezas a hablar con los niños de la muerte desde muy pequeños. Porque nadie sobrevive a esta vida. Todos mueren. Hebreos dice, está determinado para los hombres que mueran. Para la letra X, había un hombre en ropa de funeral y la frase, Xerxes, que era un rey de la antigüedad, Xerxes el Grande murió. Tú y yo también moriremos. Esa era la clase del abecedario para los niños. Ese era el ABC. Recuerda, tú vas a morir. Yo voy a morir. Y solo el Cristo resucitado te puede garantizar a ti una vida con Dios después de la muerte. Yo te quiero llamar a ti que estás hoy aquí, que no te has arrepentido de tus pecados, ni has creído en Jesús. Yo te quiero llamar hoy que Dios te ha dado vida, que Dios te está dando este momento de escuchar la verdad muy sobria de tu muerte. Por favor, no te mueras sin Cristo. Por favor, no te mueras sin creer en el Evangelio. Te suplico que vengas a Jesús reconociendo tu pecado en arrepentimiento y creas en el único que puede salvar tu alma. No hay esperanza fuera de Jesús. No hay esperanza fuera de Jesús. Yo siempre digo que yo en mi ministerio pastoral he hecho más funerales que predicado en cumpleaños, bodas, quinceañeras y celebraciones juntos. He hecho más funerales, no sé cuántos funerales he hecho. No sé, me ven cara de mortuario o algo así. Yo les digo algo, es conmovedor ir a un funeral. Porque ahí se acaban todas las pretensiones de grandeza. Cuando la gente se enfrenta con la realidad de la muerte, ahí se acaban todos los superpoderes que nosotros creemos tener.
A mí no me molesta que me llamen de la funeraria a decirme: pastor, hay alguien que necesita un servicio funeral en español. A mí no me molesta y yo siempre digo que sí, porque ahí uno se encuentra con la gente consciente de que su vida tiene un fin en esta tierra. Consciente. Ahí no hay fuertes, hermanos, ahí no hay fuertes, ahí no hay todopoderosos, ahí no hay supermanes ni mujeres maravilla. Ahí la gente está seria. Respira hondo. Está llorando. Y yo he estado en funerales de gente joven, muy joven, y gente anciana, casados, solteros. ¿Cómo estás tú? Solo Cristo te puede dar esperanza. Yo he visto a gente en los funerales desgarrarse de dolor, porque se murió su mamá, su esposo, su papá, preguntándose: ¿y ahora qué voy a hacer? No tienen esperanza, mis hermanos, no tienen esperanza. Pero yo he hecho funerales a gente creyente y ahí está toda la diferencia del mundo. Están llorando, sí, con dolor en su corazón, pero con esperanza. Porque ellos saben que un día se reunirán con ese amado o amada y estaremos juntos con Cristo por la eternidad. Eso solo lo puede hacer la resurrección de Cristo. Otra consecuencia de la resurrección es que la resurrección garantiza nuestra futura resurrección. Cristo resucitó. Y dice Pablo en 1 Corintios 6 que Dios levantó al Señor de los muertos y también nos levantará a nosotros con su poder. Hermanos, la resurrección de Cristo garantiza mi resurrección y la resurrección de todos aquellos que confían en Jesús como Salvador. Ahora, ¿cómo te imaginas tú la vida después de la muerte? Hay personas que se imaginan la vida después de la muerte como un espíritu ahí flotando, o un ángel tal vez con alas en una nube tocando una arpa. Esa no es la vida resucitada que Dios promete al cristiano. La palabra de Dios nos dice que Dios tomará nuestros cuerpos y nos dará cuerpos resucitados. Nosotros identificaremos nuestros cuerpos. Jesús resucitó y a sus discípulos les dijo: miren, aquí están los clavos, aquí está la cicatriz en mi costado, metan la mano, soy yo. Jesús no era un fantasma, un espíritu flotando por ahí. No, la resurrección garantiza que Dios nos dará cuerpos glorificados para vivir con Él para siempre. Podremos comer, trabajar, disfrutar, jugar deporte sin enfermedad, sin dolor, sin artritis, sin cáncer, sin migrañas y sin todas las cosas que nosotros sin darnos cuenta nos afectan. Presión alta, triglicéridos altos, huesos rotos, mala digestión. Y usted sigue añadiendo a la lista todos los problemas que usted tiene. Amados, tendremos nuevos cuerpos para vivir con Cristo por la eternidad, por siempre. La resurrección de Cristo garantiza nuestra resurrección. Otra consecuencia de la resurrección de Cristo es que la resurrección de nuestro Salvador nos da poder para vivir agradando a Dios. La resurrección es algo que pasó hace 2000 años y que qué bueno, porque nos va a dar cuerpos resucitados en el futuro. No, la resurrección afecta nuestro hoy. Hoy, domingo 19 de enero, la resurrección de Cristo significa que nosotros tenemos el poder de vivir agradando a Dios. Escucha lo que dice Pablo en Romanos 6. Nosotros somos sepultados con Cristo para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos hoy en vida nueva. Así como Cristo resucitó para vivir una vida nueva, así nosotros hoy tenemos el poder para vivir una vida nueva. Dice el apóstol Pablo, para vivir en novedad de vida. La resurrección de Cristo garantiza
que yo, que estoy en Cristo, no puedo seguir viviendo como vivía antes de Cristo. Cristo resucitó y con Él yo resucité también. No tengo cuerpo glorificado, pero tengo una nueva naturaleza. Ustedes saben el versículo de 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, ¿no es cierto? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Ahora hay un nuevo Daniel. Ya el viejo Daniel pasó. Dice un teólogo, el Nuevo Testamento no termina con la muerte de Cristo, no termina con la triunfante exclamación de Jesús en la cruz, consumado es. La muerte fue seguida de la resurrección. Y la resurrección, como la muerte, fue por nosotros. Jesús resucitó por nosotros. Jesús resucitó de los muertos a una vida de gloria y poder. Y esa vida llega a aquellos por quienes Él murió. El cristiano, sobre la base de la obra redentora de Cristo, no solo ha muerto al pecado, sino que también vive para Dios. En cuarto y último lugar, la resurrección nos garantiza nuestra herencia. Dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 1:3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Qué ha garantizado la resurrección de Jesús? Escucha esto, creyente. Escucha, aquel que se ha arrepentido de sus pecados y confiado en Cristo. Nosotros, por la resurrección de Cristo, tenemos una herencia incorruptible, no se corrompe, incontaminada, no se contamina, e inmarcesible, no se marchita. Nadie te la quita. Una herencia con Cristo, reservada en los cielos para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Porque Jesús vive, nosotros tenemos un futuro glorioso. Ni nos imaginamos las glorias que disfrutaremos en la presencia de Cristo. Todo esto te ayuda a tener una perspectiva diferente de tu sufrimiento, de tu dolor, de tus problemas del día a día. Porque Cristo resucitó, tú y yo también resucitaremos. Tendremos cuerpos glorificados y una eternidad en la presencia de nuestro Salvador. Vamos a orar. Padre, te alabamos, Señor, porque Cristo no se quedó en la tumba. Cristo se levantó de los muertos. Él resucitó. Gracias, amado Dios, por el sacrificio perfecto de Jesús en la cruz, y gracias porque tú aceptaste ese sacrificio. Y eso quedó demostrado cuando Cristo resucitó. Cristo pagó por nuestro pecado y tú aceptaste el pago. Gracias por la obra de Jesús. Gracias por su muerte y por su resurrección, y porque tenemos garantizada una eternidad viviendo para Cristo en cuerpos glorificados. Te alabamos, Señor, y te damos gloria solo a ti. Si tú estás aquí hoy y tú entiendes que no has creído en Cristo, tal vez tú vives con temor a la muerte. Tal vez tú no sabes lo que sucederá contigo después de que mueras. Yo te quiero rogar hoy de que tú vengas a Cristo, de que tú te arrepientas de tu pecado y confíes en Jesús, que es el único que puede darte salvación. ¿Cómo se hace eso? Dile a Dios: Dios, yo reconozco que soy pecador. Reconozco mi rebeldía contra ti. Me arrepiento de mi pecado y confío que Jesús en la cruz murió por mí. Si tú necesitas dirección para seguir este camino, seguir a Cristo, yo te ruego que converses conmigo o con cualquier creyente que te pueda guiar a seguir a Jesús, que es un gran Salvador. Padre, gracias por tu palabra. Queremos recordar la obra de Cristo con este canto. Ministra nuestros corazones, Señor, para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.